En cuanto a la patogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal, no se conoce con exactitud. En realidad, lo que tenemos que saber es que a nivel del intestino hay un equilibrio entre tres componentes, que son las células del epitelio intestinal, la microbiota, que es la flora microbiana o bacteriana comensal que hay en el intestino, y en tercer lugar, con otro componente, es el sistema inmune de la mucosa. Hay un equilibrio entre estos tres componentes, de manera que en condiciones normales hay una inflamación de esta mucosa intestinal, pero que es fisiológica, que está controlada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay factores genéticos que predisponen a la enfermedad inflamatoria intestinal y que se precipitan por factores ambientales que no son del todo bien conocidos, ni unos ni otros. Estos factores combinados lo que hacen es alterar este equilibrio y se produce una reacción inmunitaria anómala contra la flora autóctona y que al final deriva en una inflamación crónica de la mucosa. Podemos decir que hay errores en la interpretación de los estímulos y hay errores también en la regulación de las respuestas. De esta forma, lo que hay es un desequilibrio entre factores que son proinflamatorios y los factores que son antiinflamatorios dentro de esos tres componentes que he citado. O sea, resumiendo, tenemos tres componentes: epitelio intestinal, la microbiota y el sistema inmune de la mucosa. En estos tres componentes inciden unos factores genéticos que, junto a unos factores ambientales, precipitan la inflamación crónica y el daño progresivo de esta mucosa intestinal. En cuanto a la reacción inmunitaria, hay que saber que puede tener un componente autoinmune o no, y que este componente autoinmune, si lo tiene, explica los síntomas extradigestivos, los síntomas sistémicos de los que hablábamos en otro vídeo. Entonces, si nos centramos en los factores genéticos que inciden, ya expliqué en otro vídeo que había una historia familiar, tanto de la colitis ulcerosa como en la enfermedad de Crohn, y que en realidad lo que refleja es que es una enfermedad son unas enfermedades poligénicas complejas. Se considera que hay unos 163 genes implicados, de los cuales 110 son comunes, y hay 30 genes que estarían más relacionados con la enfermedad de Crohn y 23 con la colitis ulcerosa. Aunque es verdad que hay algunos casos monogenéticos que son raros y que pueden empezar en la infancia. Entonces, en estos factores genéticos que inciden y que predisponen, actúan unos factores ambientales que tampoco se conocen bien. Por ejemplo, los dos que más se han estudiado son el tabaquismo, que está directamente relacionado con la enfermedad de Crohn, y después también se cita la apendicectomía, porque parece ser que protege, una apendicectomía precoz en edades tempranas protege de la colitis ulcerosa. Después hay otros factores que pueden influir y que seguramente influyen, pero no hay evidencias suficientes como para afirmarlo con rotundidad, ¿no? Factores dietéticos y después factores bacterianos. Por ejemplo, se ha visto que el Campylobacter o la Salmonella son dos gérmenes frecuentes o comunes que después de una infección por estos puede aumentar el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal durante el año siguiente en personas, claro está, como decíamos, predispuestas. Y antiguamente también hay otros factores de los que se hablaba, que son la ansiedad, la depresión, el estrés, factores psicológicos, pero que no se consideran ahora como factores de riesgo, sino que se consideran como factores reactivos a la enfermedad. Esto lo que significa es que tienes síntomas ansiosos o depresivos como consecuencia de la enfermedad y que no son la causa de esta. En cuanto a las alteraciones inmunitarias específicas que se pueden encontrar en la enfermedad inflamatoria intestinal, se habla de que en la barrera epitelial en la enfermedad de Crohn tiene un aumento de permeabilidad. También se habla de una ineficacia en el proceso de autofagia de bacterias, que lo que hace es que haya un aclaramiento ineficaz de estas en el intestino, en la luz intestinal. Y después se hablan también de alteraciones en la inmunidad innata y en la inmunidad adquirida. En la innata hay alteraciones en los receptores extracelulares Toll-like
y en los intracelulares NOT, que se activan por bacterias, virus o partes de la pared bacteriana, y esto de forma anómala. En cuanto a la inmunidad adquirida, también hay alteraciones que hacen que, en las que están implicadas células de tipo T y células B, y también hay alteraciones en el reconocimiento de la flora autóctona, en la microbiota, de la flora comensal, por parte de las células que presentan los antígenos, ¿no? Las células dendríticas y células epiteliales. Y esta es una idea general, y creo que el resumen sería que la enfermedad inflamatoria intestinal es una inflamación crónica de la pared intestinal secundaria a una respuesta inmunitaria anormal a componentes de la luz intestinal en personas que están predispuestas genéticamente y que se precipita por factores ambientales, y que estos factores que intervienen en la patogenia se conocen de forma incompleta. En el siguiente vídeo seguiré con el diagnóstico y el tratamiento.